每天10分钟，在音符中聆听神的话语，经历福音的大能。Hola a todos, soy Ana. Nos dedicamos 10 minutos cada día para escuchar la palabra de Dios y experimentar el poder del Evangelio. ¿Cómo podemos mantenernos en espera sin perder la esperanza? La respuesta es muy simple. Es esperar con paciencia y nada más. Vamos a ver el ejemplo de Isaac y sus dos hijos. Isaac tomó a Rebeca como esposa cuando tenía 40 años. Isaac la amó y vivieron felices, pero había algo que no iba bien, que Rebeca era estéril, era igual que Sara. ¿Esto no contradice con la promesa del Señor? Dios había prometido que la descendencia de Abraham serán como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Cómo que Rebeca no podía tener hijos? Vamos a hacer una operación matemática. Isaac tenía 40 años, pero cuando tuvieron a los mellizos ya tenía 60. Es decir, pasaron 20 años sin tener hijos. 20 años es mucho, es bastante largo, es mucho tiempo. Debían haber habido muchas lágrimas y las veces que han orado por ello. Durante esos 20 años Dios permaneció en silencio. Pero Isaac no perdió la fe, oró al Señor en favor de su esposa, el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada. Además eran mellizos, Dios le había dado más de lo que pedía. Esos 20 años no fueron fáciles para ellos. ¿Crees que en algún momento habrían perdido la fe? Me imagino que hicieron todo lo posible para tener un hijo, pero no cometieron el mismo error que cometió Sara. Estaban tristes, pero esperaron con paciencia a que llegue la promesa de Dios, a que llegue el tiempo de Dios. Podemos considerar como una prueba de fe. La vida espiritual de un cristiano está relacionada con la fe. Y el crecimiento de la vida espiritual es a través de la fe. La fe es la razón por la que crecemos todos los días. Si tenemos una comprensión y práctica más profunda de la fe, toda nuestra vida cambiaría. Muchas personas preguntan cómo los cristianos pueden vivir libremente bajo cualquier circunstancia. Es por la fe. La palabra fe es muy especial, es algo que podemos entender, pero debemos experimentar en nuestra vida por nosotros mismos. Es muy importante para tener una vida con fe. Hay que tener en cuenta en quién creemos, es decir, en quién tenemos la fe. La fe no es creer en sí mismo, es en lo que yo puedo hacer, sino es aceptar la palabra de Dios y esperar con paciencia el tiempo de Dios. Hoy en día tenemos muchísimas confianzas en nosotros mismos, por lo tanto le damos una definición de la fe como yo puedo y no Dios puede. Yo puedo con mis fuerzas, con mis esfuerzos, con mis planes de la vida, con mis conocimientos, etc. Esa definición es errónea. La verdadera fe consiste en confiar en Dios en buenas o malas situaciones. Confiar en que Dios está contigo, confiar que Dios provee. En aquel momento Dios habla directamente con la gente, por ejemplo con Abraham, con Isaac. Hoy en día Dios también nos habla, es a través de la Biblia. La Biblia es una guía para que vivamos una vida con fe, nos ilumina en la oscuridad. A veces Dios nos hace esperar mucho tiempo, como le hizo esperar a Isaac 20 años de espera. En esos tiempos de espera puede pasar muchas cosas, por lo que Isaac hizo fue orar, sin perder la esperanza. Para que la vida espiritual de un cristiano crezca, debe pasar por prueba de fe. Es decir, la prueba de fe consiste en que aprendamos a tener confianza en Dios. El tiempo de espera nos enseña a tener más paciencia. Reconozco que el tiempo de espera es difícil, es doloroso, tanto fue para Isaac como para nosotros. Sufrimos mientras esperamos, pero tenemos que saber que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza. Cuando finalmente Rebeca se quedó embarazada, se vino otra complicación en el embarazo. Los hijos luchaban dentro de ella
Y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Rebeca es otro ejemplo que podamos aprender de ella. Se sintió muy amargada por el embarazo. Para que una persona llegue a decir, ¿para qué sigo viviendo? ¿Te puedes imaginar lo mal que estaba pasando? Era un embarazo muy esperado con mucha ilusión. Nadie se podía imaginar con lo que estaba pasando, que los dos niños estaban luchando dentro de Rebeca. Eran tan juguetón que Rebeca no podía más con su vida. ¿Cómo enfrentó Rebeca el sufrimiento y la depresión del embarazo? Ella fue a consultar al Señor. Fíjate, fue a consultar y no pedir al Señor que le quite el sufrimiento. ¿Te has dado cuenta? Consultó al Señor qué es lo que estaba pasando, ya que esos dos niños tan esperados venían de Dios. Dios le contestó, hay dos naciones dentro de ella, que uno será más fuerte que el otro, que el mayor servirá al menor. Aunque Rebeca tenía el mayor sufrimiento por el embarazo, además le hizo pensar que es mejor muerta que estar embarazada. Aún así, ella no se dejó llevar por ese mayor sufrimiento que tenía. No se dejó confundir ni perder la cabeza, sino fue a orar al Señor. Nada es casualidad, nada ocurre casualidad. Todo lo que ocurre en nosotros siempre tiene que haber un motivo. Y consultando a Dios sabremos la razón por la que está pasando. ¿Y qué es lo que Dios quiere que aprendamos en la situación? El sufrimiento es mayor, pero en Dios todo es posible. Tanto Isaac como Rebeca, consultando a Dios, enfrentaron el sufrimiento de la vida. Esperar con paciencia tiene que contar con Dios, porque Él nos da fuerza y respuesta. Aparte de eso, también tenemos que tener en cuenta de aprender a controlarnos y no podemos estar satisfaciéndonos tan pronto como lo necesitamos. Si no podemos controlar impulso de nuestras propias necesidades, seremos controlados por ella. Como Esaú. Esaú era el hermano mayor, un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú, porque le gustaba comer lo que él cazaba, pero a Rebeca le quería más a Jacob. Los dos hermanos eran muy diferentes, no solo en el carácter, sino también en el físico. Esaú era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello. Jacob nació agarrado con una mano del talón de su hermano mayor. Esaú no pudo controlar el impulso de sus propias necesidades. Llegó un día muy cansado de la caza. Para cubrir sus necesidades tan pronto como quería, vendió sus derechos de ser hijo mayor. Dijo Esaú, me estoy muriendo de hambre, así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? ¿De verdad estaba tan cansado? ¿De verdad se estaba muriendo de hambre y de sed? Lo que tenía Esaú era que quería cubrir sus necesidades de inmediato. Esaú menospreció sus derechos de hijo mayor por un guiso de lenteja. ¿Qué implica ser primogénito en la cultura bíblica? El primer nacido recibía el doble herencia de su padre. Además, recibía las bendiciones espirituales. Pero Esaú despreció la primogenitura, no lo consideró importante, vendió sus herencias por un simple guiso de lenteja, que no era nada valioso, comparando con lo que se estaba perdiendo. Lo que le interesaba era la satisfacción inmediata. Esperar con paciencia es fijarnos en el eterno y no en lo temporal. Por último, esperar con paciencia consiste en no tramar por nosotros mismos. Jacob, al ser el pequeño, por supuesto no tenía esos derechos de hijo mayor, pero a él le interesaba mucho el primogenitura. Por lo tanto, él tramó y aprovechó en la debilidad de Esaú para comprar los derechos
del hijo mayor. Pero ¿te acuerdas de lo que dijo Dios cuando Rebeca fue a consultar al Señor? Que el mayor servirá al menor. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios había escogido a Jacob, aunque era el pequeño. En el futuro el mayor, o sea, Esaú, servirá a Jacob. Jacob no tuvo paciencia, tramó por él mismo para conseguir algo que Dios había reservado para él. Dios tiene algo reservado para ti. No te adelantes, no te precipites. Espera con paciencia y recibirás lo que Dios te había prometido. Muchas bendiciones.